más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas, bienvenidos a su programa Los Enigmas de los Tiempos. Mi nombre es Freddy Peña y es un gusto estar nuevamente aquí un miércoles más a través de la 930 de Radio Costa Rica, sus diferentes plataformas y a través de la YouTube en el canal de Los Enigmas de los Tiempos. De verdad que es un gran gusto. Vamos a hacer la segunda parte de este programa que hemos tenido tan interesante con respecto al matrimonio. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio, sobre el matrimonio? ¿Qué es lo que tiene avalado, especificado la Biblia para que usted y yo podamos vivir como parejas, ¿verdad? Juntos en santo, sagrado vínculo matrimonial. Es una gran bendición. Hemos tenido algunos comentarios esta semana, gracias a todas las personas que nos siguen y que ven nuestros programas, a nuestra hermana Margarita, a nuestro hermano Marlon, a su esposita también, a doña Jessie, a su hija Auri, a toda la congregación de aquí, de Los Ángeles de Pital también, que son hermanos en Cristo Jesús, que Dios me les bendiga. Y a todas las personas que en los diferentes medios, como por la internet, nos siguen en nuestro canal de YouTube. También a Rita Chini, allá en Estados Unidos, a Lucy Chini, y a su hermana Ruth, que hoy está viajando hacia donde están ellos, allá en Savannah, en Georgia. Bueno, bendición para nuestros hermanos también de la iglesia de Mapa en los Estados Unidos. Vamos a empezar este programa de la mejor forma, como siempre lo hacemos como creyentes, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que nos dice la palabra que nos lleva a toda la verdad. Bueno, oramos, hermano, y en el lugar que usted esté, si tiene la posibilidad de doblar o cerrar sus ojos, y si fuese posible hasta doblar sus rodillas, qué bendición, ¿verdad? Para que juntos, en el nombre del Señor Jesucristo, podamos encomendar este programa y que Dios nos brinde la sabiduría necesaria. Padre amado, tú que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos, Señor, en esta tarde tan hermosa de miércoles, y pedimos, oh Señor, la presencia de tus ángeles, Señor, la presencia de tu Santo Espíritu, para que limpie, para la atmósfera, que abra las vías de nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender este tema tan importante, Señor. Un tema que desde la fundación del mundo, Señor, marcaste como un pilar sagrado, Padre Santo, y que bendijiste, porque vistes, Padre Santo, que era bueno en gran manera para el hombre. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Dios, que nos permitas tomar todo lo bueno en las Escrituras y que nosotros podamos tener una conciencia, Señor, delante de ti limpia, para que podamos ser obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, Padre, y que usan bien la palabra de verdad. Lo pedimos no porque tengamos mérito alguno, sino lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con el tema. Como le digo, ¿verdad? Este tema es bastante importante y ha despertado muchas preguntas, incógnitas y algunas preocupaciones en algunos hermanos. Bueno, qué bendición, porque eso es lo que se trata, ¿verdad? Que tengamos esa hambre y esa sed de justicia de la palabra divina. Y lo importante es que aquí en los enigmas de los tiempos todo es con un escrito está. Entonces podemos creer que la palabra es fiel, que es digna, que es útil para aprender, para instruir, obviamente, y para redarguir, dice, injusticia. Amén. Leemos la palabra del Señor con el versículo que hemos estado analizando
en Mateo 19, del 3 al 6, cuando nos dice el mismo Jesús de qué se trataba el matrimonio. ¿Y quién fue que lo dio? ¿Cómo fue que lo fundamentó? ¿Para quiénes eran? ¿Y qué era lo que no debía pasar con el matrimonio? Mateo 19, 3, 6 nos dice, ¿no han leído? Replicó Jesús, que en el principio, en el huerto del Edén, cuando se dio lo ideal para el ser humano, el Creador, Padre Celestial, Dios el Creador del universo, los hizo hombre y mujer. Matamos muchas de las cosas que ahora han salido, ¿verdad? Que van en contra de los principios bíblicos. Lo hemos explicado en algunos programas y lo dijimos en el programa anterior. Esto es un repaso para los que no tuvieron la posibilidad de estar en el programa anterior, pues que vayan poniéndose al día y pueden buscarlo en nuestras diferentes plataformas. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa. Punto importante, el versículo 5 es que el hombre iba a dejar lo más importante por lo que iba a ser más importante para él, su esposa. Así ya no son dos, sino un solo cuerpo. Y lo importante de esto es lo que Dios ha unido, dijo Jesús, que no lo separe el hombre. Lo puede separar cualquier cosa menos el hombre, porque es un vínculo sagrado. Y como les expliqué la semana pasada, fue dado en el huerto del Edén antes de que el hombre pecara y llegara a la condición de muerte, obviamente por la falla del pecado. Entonces Dios quería que esa pareja, ese matrimonio que se hizo en el huerto del Edén, fueran eternos. Así que tenemos que tener muy claro eso en primera instancia, que el matrimonio es un matrimonio en forma humana aquí, mientras estemos en este mundo, pues hasta que la muerte nos separe. Malaquías 2, del 15 al 16, también nos dijo la semana pasada que no hizo Dios, o Jehová Dios, uno, habiendo en él abundancia de espíritu. Claro que sí, nos explica el mismo proceso de Génesis. Dice, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Eso fue lo que Dios quiso, que el ser humano se conociera y se multiplicara en el santo vínculo del matrimonio. Guardaos, pues, y especifica bien claro acerca de la infidelidad y acerca del divorcio. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho, ¿quién ha dicho esto? Jehová tu Dios, el mío, el que puso una palabra, que él aborrece el repudio o el divorcio en otras versiones. Y al que cubre iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces estamos de acuerdo en que Dios de ninguna forma avalaba el divorcio y que bendijo en el principio el matrimonio como un vínculo sagrado. Empezamos a ver la semana pasada acerca de las personas que podían de alguna forma tener la posibilidad de casarse nuevamente. Y empezamos a tocar el tema de los viudos y de las viudas. Y aquí fue, como les digo, donde la comba, el palo se empezó a torcer, porque algunas consultas salieron con respecto a eso, porque algunas personas empezaron a decir, bueno, ya está, y como que hasta qué edad podría yo casarme, don Freddy, y pues a quiénes se les permite, sí, y cómo se les puede llamar a uno que tenga el aval de la iglesia, o qué permite Dios en la palabra con respecto a eso, y qué ocurre. Bueno, hoy vamos a tratar de explicar, y yo creo que aquí fue por más o menos donde quedamos la semana pasada, para que ustedes se den cuenta de que hay un montón de cosas que la palabra del Señor lo indica, pero tal vez no las estudiamos con detenimiento. 1 Corintios 7:39. Pongamos atención en esto, y dijimos la semana pasada que había un aval para tener un nuevo matrimonio, y era cuando la persona quedaba viuda. 1 Corintios capítulo 7 y versículo 39 nos dice lo siguiente: la mujer casada está ligada, y hablamos, recordemos amigos y hermanos, que era para el hombre y para la mujer, porque recordemos que varón y hembra los creó en el principio y los bendijo en santo matrimonio, y como no había pecado en esa institución, recuerden que era igual, general, lo mismo la ordenanza hoy día es general, lo que es para el hombre, la mujer casada o el hombre casado está ligado a su marido o a su esposa por la ley, mientras él vive. ¿Por cuál ley? Por la ley divina, porque recordemos, y es el tema del próximo programa, de que los matrimonios civiles no tienen un aval en el concepto bíblico.
tiene un aval el matrimonio ante Dios y la iglesia. Tenemos que tener eso bien claro. Ok, nos dice así, la mujer casada está ligada a su marido por la ley mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre para casarse. Pero si su esposa muere, queda libre para casarse. Y aquí es donde empezó la polémica. Con quien quiera, con tal, amigos y hermanos, que sea en el Señor. Ok, con tal que sea con una persona cristiana. Y la pregunta saltó a la luz. ¿Hasta qué edad recomienda la palabra de Dios y la Biblia que se casen las viudas y los viudos? Bueno, porque la pregunta vino de una señora, pero vamos a meternos todos, o los que están dentro de pues en esa condición de viudos, para que puedan entender el concepto, ¿verdad? Y yo digo, metámonos, porque todos vamos a tener que aprender de esto. El péndulo oscila para los dos lados, hombre o mujer, ¿verdad? ¿Hasta qué recomienda la Biblia que se casen los viudos o las viudas? Y sí, hermanos y amigos, la Biblia tiene sugerencias y tiene una edad exacta en la que te indica que usted puede o no puede casarse. O sea, usted puede hacer lo que usted quiera, pero la Biblia tiene un orden específico, y el cielo y la humanidad y la creación y todo viaja en un eje, en un engrane perfecto, y Dios todo lo dejó bien estipulado para que usted y yo no tuviéramos situaciones adversas y nos dejáramos de complicar la existencia por muchas situaciones que en nuestra propia prudencia, siguiendo nuestros propios caminos, tergiversando las escrituras a conveniencia, amigos y hermanos, nos metemos en problemas, y muchas veces problemas serios. Entonces aquí fue donde quedamos la semana pasada. Ok, pongamos mucha atención, voy sin nombres y apellidos, pero hermana, a poner atención a este tema y usted se va a dar cuenta qué es lo que dice la Biblia. 1 Timoteo capítulo 5, vamos a leer ahí en pantalla. La viuda sea puesta en clase especial, o sea, la viuda de primera clase. Pónganme atención, la viuda que se le puede llamar viuda con todos sus atributos y que tiene todos sus méritos. No menos de que sea de 60 años. Personas viudas menores de 60 años, pónganme atención, que quieren recasarse. Vean qué interesante. La Biblia les da aval, pero a las mayores de 60 años, la Biblia les recomienda que no se casen. Pónganme atención y que se guarden. Bueno, por eso le digo, cada quien su propio don, y actuará Dios en su misericordia, porque vamos a ver hoy dos temas muy espesos y nos vamos a dar cuenta de que la palabra es referente y clara cuando hablan estos temas. Hay un sí, hay un no, no hay un tal vez, pero usted tome la decisión, porque para eso el Señor es un caballero y da libre albedrío, y la palabra de Dios es la que nos enseña. Esto no es un concepto mío, ni es un concepto de nadie, porque no represento ninguna dogmatización, ni avalo, ni ninguna práctica más que las prácticas que se puedan referir y dar dentro de las Sagradas Escrituras. Entonces leemos 1 Timoteo capítulo 5, que nos dice así, versículo 9, 10 hasta el 11, que nos dice: la viuda sea puesta en clase especial, o la viuda de primera clase, no menos que de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. Póngame atención. Que tenga testimonio en buenas obras. Vean lo que especifica ahí, se los pongo en rojo. Si crió hijos. Primero hay que saber si la persona tenía hijos, porque aquí viene un tema que se explica muy claro. La semana pasada, ábrame un segundo ahí la cámara para explicarles algo. La semana pasada les hablé acerca de lo que pasaba con la poligamía en el pueblo de Israel al principio, o antes de Cristo, porque después de Cristo o en tiempos de Cristo ya no se daba la poligamía. De hecho era condenada como se debía condenar, o se decía en Éxodo, en Deuteronomio y en Levíticos, hasta con la lapidación y muerte. Y bueno, hay un montón de situaciones más que se tenían que resarcir si la persona tenía o mantenía más de una relación marital. Entonces nos damos cuenta de que ya una persona que tiene hijos no se convertía en una carga para nadie. Pónganme atención, lo que el pueblo de Dios, a través de las recomendaciones que le dio Dios a Moisés, porque todo esto viene
desde que se dieron las recomendaciones en el monte Sinaí y los primeros capítulos después del 20 de la ley moral de Dios, el 21, 22 y 23 hablan de las leyes civiles, y dentro de esto se dieron todas estas normativas que ustedes tienen que estudiar o que vamos a ir estudiando poco a poco aquí en los enigmas de los tiempos. Dice, pónganme en atención, que los que tenían hijos no eran una carga, por eso había que analizar si una persona que tuviera hijos y pudiera ser mantenida, que fuera mayor de 60 años, podía o no podía hacerse una pareja. Antes de los 60 sí se le autorizaba abiertamente, pero dentro de la práctica habitual no era bien visto que una persona de 60 años o mayor de 60 años hiciera una pareja, o que una persona que tuviera hijos tuviera que volver a recasarse, porque por el asunto de la manutención no tenía ninguna necesidad. Ok, dejo eso bien claro y seguimos leyendo porque ahora vamos a ver un tema interesante que lo menciona también la Biblia. Que tengan testimonio en buenas obras, si crió hijos, si ha ejercitado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, el servicio, si ha socorrido a los afligidos, si ha seguido toda buena obra. Y póngame atención, pero viudas más jóvenes de 60 años no admitas, porque después de hacerse licenciosas contra Cristo, quieren casarse. No se permitía ni se recomendaba de ninguna forma que las personas mayores de 60 años se casaran. Tenemos que entenderlo. No lo estoy inventando yo, es una pregunta que hizo una señora, una hermana. Bueno, si en algo le puede servir la aclaración, gloria a Dios en eso, y que sea el Espíritu Santo el que inquiete y toque nuestros corazones para que nosotros podamos tener una conciencia clara de lo que hacemos y a qué norte nos dirigimos. Ok, vean qué interesante el próximo versículo que tiene que ver con el mismo tema. 1 Timoteo 5:14. 1 Timoteo 5:14 nos dice: por eso exhorto a las viudas jóvenes. Pónganme en atención. ¿A cuáles viudas? A las jóvenes. En el 9, en el 10, en el 11 habla acerca de que las viudas de caso especial, las que tienen hijos, que no se casen, mejor las que sean mayores de 60, que no se casen, mejor. Pablo es claro y específico a la iglesia de Corinto, amigos, diciéndole y dándole las normativas que como denominación cristiana y que seguimos los pasos del Señor debemos de tener, porque nuestra referencia es las Sagradas Escrituras. Y por ellas muchos de los mártires y muchas de las personas dieron su vida para que usted y yo tengamos esta facultad de poder estudiar abierta, libre, por lo menos como lo tenemos en esta parte occidental del mundo, libremente las Sagradas Escrituras, y que conozcamos la verdad y la verdad nos libere. Amén. Entonces, por eso exhorto, decía Pablo, siguiendo con el temita, a las viudas jóvenes, o sea, que eran menores de 60, mejor cásense. Dice, y que tengan hijos para que las puedan mantener y ayudar, ya que llevan bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Entonces, ¿qué pasaba? Que no era bien visto, que la Biblia recomendaba que mayores de 60 no se casaran, que las menores de 60, si no se podían quedar solitas, que se casaran, y ahí lo dice. Vean lo que sigue diciendo con el versículo, hablando acerca de las viudas que tenían hijos, porque tenemos que entender eso. Hay personas que no tienen ninguna necesidad de casarse, pero pasaron los 60, 65 y casi están rondando los 70 algunas, y por ahí, y entonces tienen sus hijos y su vida bien acomodada, su marido murió, y entonces ahora las señoras o los señores, para meter todo el género humano, ¿verdad? En sí, en general, dentro del mismo saco, andan buscando alguna licencia que la Biblia les diga que ellos pueden hacerse alguna otra relación. Bueno, nos dice la Biblia en primera instancia, amigos y hermanos, que no nos debemos de casar con uno que no sea de Cristo, de la familia de Cristo. Nos dice que no nos debemos, para ir recapitulando, que no nos debemos de casar con personas que sean mayores de 60 años. No es conveniente que se casan. Personas o viudas menores de 60 años que no tengan hijos, es mejor que se casen.
para que tengan sus hijos y los hijos les terminen de mantener en su vejez. O sea, la recomendación es clara. El problema es que nosotros a veces queremos oír simple y sencillamente lo que nos conviene. Ok, pero si alguna viuda, 1 Timoteo 5:4, pero si alguna viuda, pónganme en atención los hijos y pónganme en atención las señoras y los señores, porque cuando habla de viudas habla de hombre y de mujer. Tenemos que entenderlo. Dice que en el Señor ya no hay judío ni hay griego, que ya no hay hombre, que no hay mujer, que todos somos para Dios el cuerpo y la iglesia de Cristo. Las recomendaciones que se dan para la iglesia van sin ningún tipo, amigos y hermanos, de género y sin ningún tipo de raza, creo, y sin distinción. Lo único que te debe marcar para poder tomar los conceptos bíblicos para tu vida es ser hijo de Dios. Amén. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, son ellos, pónganme en atención, hijos, son ellos los primeros que deben ayudarla, los primeros que deben ayudar a las viudas mayores de 60 o menores de 60 que no se han casado y que no tienen o tienen hijos pequeños o ya lo tienen hijos grandes, perdón, me equivoqué, son los hijos. Y si ya llegan a viejas y tienen nietos, son los nietos. Pónganme atención, entonces de aquella carga que se presentaba por la que Dios había permitido la poligamía, por la que la gente pedía que las personas se recasaran o existía el liberato, eso no lo hemos conversado, pero el liberato era algo que se daba cuando una persona quedaba viuda, la mujer se casaba o se le permitía casarse para que no se pudiera la mujer perder la dote y se descuidara si tenía en cultivos o ganados o pastoreo, que no se perdiera la inversión, la tierra, las dotes, era que se casaran en el liberato con uno de los familiares. Era interesantísimo porque Dios siempre proveía que hubiera una manutención para la persona que estaba en esa condición de vivez. Y se le permitía casarse, obviamente, pero pongan atención, entonces, casarse en Cristo, primero. Segundo, mayor de 60 años, la Biblia recomienda que no, porque entonces caen en el fuego de Satanás, y lo vimos en el versículo anterior. Y las que tienen hijos, mejor que se queden tranquilitas. Dice la Biblia. Y en esto de los hijos, quiero leerles a todos los hijos. Voy a aprovechar esto para hacer un interludio y decirles que es una obligación y una responsabilidad mantener a los padres o a las madres que han enviudado. Honra, Éxodo 20:12. Quinto mandamiento. Y Jesucristo lo dijo claramente. También es el primer mandamiento con promesa. Para que todo lo que hagas prospere y seas de larga vida. Amén. Sobre la tierra. Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre. Perdón. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vea lo que dice en Mateo 24:12. ¿Por qué estas mujeres o por qué muchas mujeres hoy día andan buscando, algunas, como decía Pablo en Corintios, andan buscando, entrometiéndose en lo ajeno y buscando libertinaje para poder vivir una vida impía? Pero otras han tenido que buscar porque no tienen la suficiente manutención, amigos, de sus familiares. Eso se daba en el pueblo de Dios en tiempos de Jesucristo, y como iglesia debiéramos, y la amonestación va en forma general a todas las dogmatizaciones, como iglesia debiéramos de tomar muy en cuenta a todas las personas que están en necesidad y que han enviudado dentro de nuestras comunidades cristianas, porque muchas veces esa situación que tienen ellas y que viven las obligan a tener que buscar la ayuda de un cónyuge, cuando aún así la Biblia muchas veces recomienda pues que no es lo justo y lo necesario. La iglesia tiene que invertir pues en este tema también. Ok, que eso haya quedado claro con respecto a la viudez, hasta qué edad. Pablo lo dice bien claro, cuáles viudas aplican, cuáles no. Las menores, las viudas menores, como dijo Pablo, mejor cásense las que están jóvenes. Si usted enviudó, es una persona joven, conozco a personas muy queridas, personas de mucha calidad, que sus esposos y sus esposas pues han muerto por una enfermedad,
quedaron a los 28, 30 años jóvenes. Algunos han rehecho, otros han quedado solos, y los que han rehecho en Cristo, pues también les ha ido bien. Obviamente las heridas tienen que sanar, pero hay un aval bíblico. No podemos negar que hay un aval bíblico. Obviamente Dios no quería que eso ocurriera, porque quería que el matrimonio entre una sola pareja fuera eterno. Como les dije, comíamos del árbol de la vida, de las hojas del fruto del árbol de la vida para ser sanos, como dice que va a ser también en la tierra nueva y la tierra nueva. Así que llevaba el matrimonio, pues, una atmósfera de eternidad. Pero la que queda viuda, joven, puede casarse. Mayor de 60, hermana y hermano, no. Ok. ¿Qué pasa con los casados? ¿Qué pasa con los casados? Y aquí también volvemos a ver que hay problemas en la temática. Bueno, la semana pasada 2 personas me dijeron, pero ahí nos dejó nos dejó antojados. Bueno, hoy vamos a sacarnos el antojo con lo de los casados y vamos a ver qué pasa con los casados. Primero voy a darles un dato interesante y está en pantalla. Los matrimonios en general, amigos y hermanos, los matrimonios, o sea, las personas que se casan, han reducido. Unos estudios demográficos que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en términos de psicología, y algunas ONGs también, y algunas revistas han hecho, internacionales han hecho algunos estudios, y vieras que hay un tema interesante la otra semana, usted no se lo puede perder, para que nos demos cuenta qué ha pasado en estos nuevo siglo de las luces, ¿verdad? Y qué pasó con un montón de situaciones que se dieron y cambios que hubieron en nuestras moralidades y en nuestra forma de vivir. Y dentro de eso el matrimonio no se escapó. Se han reducido los matrimonios, tiende a aumentar. Pónganme en atención. El número de parejas que viven en unión libre. Lo vimos la semana pasada bien claro. Parejas, amigos y hermanos que me han consultado. Quiero decirles algo. Pastores que tienen miembros de iglesia, que tienen más de un año de estar en la iglesia y que están en unión libre, que van cumpliendo casi los 2 años de estar en unión libre, y los pastores no han conversado con estas personas para que normalicen su situación delante de Dios. Y hoy vamos a explicar esto. Amigos, viven en unión libre, eso se llama fornicación. Y si usted estaba casado antes de llegar a Cristo y vive en unión libre, se llama adulterio, porque usted ya estaba casado. Ahora vamos a ver algo interesante. Pero vean qué interesante. Las parejas ahora prefieren vivir juntas. Prefieren probar unos meses a ver si funciona, y luego van donde el pastor y le dicen a ver si los casa. Hermanos, si usted en ese lapso de 6, 1 año, se muere, se encuentra con Cristo, le llega el día en el que su Salvador y Redentor lo llama a cuentas, porque está escrito que viva el hombre y que muera, y que después de esto va el juicio para todos. Tenemos que entender, puede ser antes el juicio investigador, o puede ser en el momento en el que ya sea un juicio ejecutivo y usted ya fue evaluado, y entonces se le corta. Y el encuentro con Cristo no es en las nubes, sino es con la muerte. Y usted está en condición de fornicación o de adulterio, ¿cómo cree usted que se va a presentar ante el gran trono blanco? La misericordia de Dios actúa, pero ahorita vamos a ver cuándo. Ok, tiende a aumentar el número de parejas que viven en unión libre. Cuidado ese tema, ¿verdad? Entre los años 2000 y 2015, estoy hablando de una estadística de hace 8 años atrás, el monto de divorcios aumentó 120.6% de divorcios. Oigan, y los matrimonios se redujo un 21.7%. O sea, de cada 100 que se casaban, ahora se casaban 79, 78. Y de cada 100 que estaban casados, se divorciaban 120, entendámoslo. O sea, había menos matrimonios, 26 menos, más 20 más de los matrimonios que habían. O sea, 46 personas que se casaron, o no se pensaron en casar, o se divorciaron. Tan mal está nuestra moralidad y nuestra sociedad. Pastores, amigos, que tenemos la oportunidad de predicar la verdad, que tenemos la posibilidad de decirle a las personas estas cosas, ¿por qué no lo hacemos? Usted que es creyente, que es cristiano, amigo y hermano, tiene que dar un sonido certero a la trompeta. Y nuestra comunidad, nuestra sociedad entera, el mundo entero,
se está colapsando, porque es un cumplimiento obviamente, pero es porque nuestras familias están con los valores por los suelos. Y vemos ya estas cosas como normales. Uniones libres, divorcio, no nos preocupa esto. ¿Qué dice la Biblia para los casados? Pero a los que están unidos en matrimonio, bueno, yo me emociono y bueno, gesteo y me pongo feliz cuando leo la Biblia porque la Biblia es clara, puntual y referente. Pero a los que están unidos en matrimonio, papito, mamita, si usted ya se casó, ponga atención a esto. Mando no yo, sino el Señor. Dijo Pablo, perdóneme, pero esto no soy yo el que lo está diciendo, es Dios. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Listo. Y si se separa, el que sigue. Y si se separa, póngame atención lo que va a pasar. Quédese sin casar o reconcíliese con otro. No. O reconcíliese con su exnovio. No. Quédese sin casar o vuelva a buscar a su marido y reconcíliese con él. Y que el marido ni siquiera piense en abandonar a su mujer. Para los que hemos tenido malas ideas y pensamientos satánicos, porque los hemos tenido. Yo me meto entre el saco porque en 18 años de matrimonio esto ha sido bien difícil. Y más cuando usted trabaja en un ministerio y generalmente el diablo quiere paliar los árboles que dan frutos. Y bueno, gloria a Dios porque toda la honra es para él. Pero cuando usted trabaja en algún ministerio y predica, amigos, del matrimonio, a la familia se le pone difícil el asunto a uno. Pero la palabra del Señor dice que no nos ha dado Dios nada que no podamos sobrellevar. Y el matrimonio en todas partes, y lo vamos a ver en el próximo programa, dice que es una bendición. Aunque algunos piensan que no, ¿verdad? Pero eso ya es un concepto pecaminoso. Entonces, eso viene y vean lo que les pongo ahí esa imagen. Le pongo a Dios en el trono, porque eso lo dice Dios en su palabra. Y le pongo los 10 mandamientos. ¿Por qué le pongo los 10 mandamientos? Porque en esto, en la manutención de viudos con los hijos que tienen que cumplir el 5º mandamiento, y en la ley de Dios moral, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, dice que no adulterarás. Y cuando dice no adulterarás, dice que usted no debe dejar a su esposa, porque si usted deja a su esposa, la repudiada, la que se va con la repudiada adultera, y usted con quien se vaya, amigo y hermano, está adulterando. Así que eso es una ley que quebranta directamente la ley moral de Dios. El matrimonio es sagrado y el divorcio quebranta directamente los 10 mandamientos. Tienen que entenderlo, amigos y hermanos, porque esto es un tema de salvación para usted y para mí. Vean qué interesante. Y vean lo que les voy a poner a continuación. Porque aquí vamos a empezar a hilar un poquito delgadito para que nos demos cuenta de algunas cosas. Porque entonces la gente dice, bueno, entonces que me tengo que aguantar agresiones, me tengo que aguantar un montón de cosas. Y eso va para los dos, para los hombres y para las mujeres. Porque tanto la mujer comete errores y los que tenemos poco de años ahí casados y los que tienen muchos más, pues lo pueden atestiguar que cometemos errores. En los matrimonios, amigos y hermanos, no hay una víctima, los dos son víctimas. En los matrimonios no hay un culpable, los dos son culpables. En el matrimonio no hay una sola solución, hay 2 soluciones, porque la solución viene de parte de los dos. Y tenemos que entender algo, que esto que les voy a, y les puse ahí ustedes, antes de tomar cualquier decisión, amigos y hermanos, tienen que poner a pesar esto en una balanza espiritual. Ábrame en la pantalla donde dice, si una cristiana o un cristiano, y ahí puse a los dos. Si una cristiana, porque voy a tocar un tema que me han preguntado demasiado en estos 15 días. Entonces, ¿qué? ¿Se puede o no se puede dejar uno? Bueno, ya vimos que la única forma que se puede recasar es con la viudez. Y vamos a ver los otros, ¿ok? ¿Que se puede dejar? Vamos a ver. Dice que no se debe divorciar porque Dios repudia el divorcio. Y dijo Jesús que en el principio no era así. Y dijo Jesús, por eso Moisés, no Dios, les dio carta, les permitió dar carta de divorcio. No Dios, pero en el principio no era así. Si una cristiana o un cristiano
amigos y hermanos, pongámonos honestos delante de Dios, exagerara la gravedad de los problemas que tiene en su matrimonio, si exagerara la gravedad de los problemas que tiene matrimoniales para justificar una separación que no tenga justificación, y ya vamos a ver cuáles las tienen, no estaría honrando ni a la institución matrimonial, ni al mismo Dios que la dio, ni al propio Dios estuviera honrando. Estaría abiertamente en rebeldía ante un precepto y un vínculo sagrado dado por Dios desde la institución de la fundación del mundo y de la raza humana. ¿Entendió, hermano? ¿Entendió, hermana? Si usted exagera su condición, si usted pone más de las cosas que debe o justifica en la Biblia para que una persona se separe de otra, usted estaría abiertamente en rebeldía. Y sepa y entienda que dice la palabra del Señor que Dios no toma por inocente de ninguna forma al culpable. Y eso va para mí primero y para usted, que me está escuchando y que me está viendo. ¿Cuáles serían, entonces? ¿Cuáles serían los motivos por los cuales se separarían los matrimonios? Y vean esa imagen, la separación arriba y la pareja abajo, pensando, diciendo, bueno, pero ¿cómo es eso? Primero me dice que el matrimonio es para toda la vida, que hasta que la muerte los separe, y después me dice que la Biblia permite separaciones del matrimonio. En primera instancia, nos dice que usted se puede separar, para recordar lo que vamos de hablar, pero que se tiene que quedar solo. En ningún momento le dice que se puede hacer de otro. Sí se puede separar si está casada, pero quédese sola. Si usted quiere se puede separar, hermano y hermana. Hermano, se puede separar por lo que, perdóneme el término grotesco, se puede separar por lo que a usted le dé la gana decir. Porque yo enrollo las mediecitas en peloticas y ella me los echa en nube mariposa dentro de la gaveta, o sea, y por eso la dejo, porque ella se acomoda el paño, lo dije el otro día, porque como sea, busque lo que usted quiere y usted deje a su esposa, usted deje a su esposo por lo que usted quiera, pero sepa que no tiene el aval divino para casarse con ningún otro, tiene que volverse a reconciliar con él. Eso queda claro en actas en este programa de miércoles, para que sepamos. Entonces, ¿cuáles son las cosas que dice la Biblia? ¿Y a quiénes? Pónganme atención. ¿Y a quiénes? Porque no es a los que se casan en el Señor que se les permite separarse. Tienen que entender. Tienen que entender. Vean, el marido. Vamos a empezar a tocar algunos puntos un poco espesos, que son medios tabúes, que son estigmas para alguna gente, pero los tenemos que sacar y desgranar. Términos sexuales. Algunas personas me preguntan y me dicen que es que quieren dejar a la mujer o quieren dejar al hombre, porque en estos 28 años de cristianismo y en los ministerios que el Señor ha permitido poner en nuestras manos, a mi esposa y a mí, y en las veces que nos han dado capacitación, y en las veces en las que hemos recibido consultas, amigos y hermanos, porque hemos tenido crisis increíbles que ustedes no se pueden imaginar. Bueno, que me imagino que sí, tal vez los que son casados, pero que el Señor nos ha permitido salir de todas esas. Hemos conocido y hemos visto que hay muchos temas que son tabúes y que no se hablan, pero que hay que hablar. La mujer y el hombre que reclama porque la persona sexualmente no es muy activa. Y piensan y han dejado y han pensado y han dejado porque han separado, y conozco casos de personas que se han separado y se han buscado otra persona, y la conjetura que han dicho con respecto a eso es porque la mujer era muy fría en términos sexuales. Ok, el marido. ¿Qué dice la Biblia con eso? 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Y el deber conyugal, amigos y hermanos, es sexual. No solamente el deber conyugal de atenderle, que también va incorporado dentro de ese deber conyugal, y marital, obviamente, el hombre y mujer, péndulo para los dos lados, y por eso él los menciona a los dos. No solamente el mantener
No solamente el limpiar, el cocinar, no solamente el traer el sueldo para que los chiquillos y la esposa tengan ropa y sustento, no, sino también el término sexual, porque también se ha dado ahora la nueva onda de la separación interna, que yo no sé de dónde sacan eso. Viva usted en la misma casa, pero sepárense de cuartos y tengan ahí unos 2 años separados. Yo no sé quién inventó esa norma, pero no fue la Biblia. ¿Me entienden? Yo no sé si Freud o quién fue, hay que investigar. Es más, sí sé, se los voy a dar la otra semana, así que no se lo pierdan. Se los voy a dar la otra semana, les haciendo todos sus conceptos, porque sí sé. Pero les voy a decir a ustedes, esas separaciones internas no son avaladas por Dios. La palabra dice que tenemos que cumplir. Eso es un tema que a veces no lo toca el pastor, que no lo habla, pero aquí lo vamos a hablar franca y sencillamente, porque es algo que Dios incorporó dentro de nuestra naturaleza humana y dentro del concepto de matrimonio. No os neguéis, literalmente 1 Corintios 7:5, no os neguéis. Ese cuento, amigo y hermano y hermana, de que, ay, no, yo no quiero nada con mi esposo y estamos separados de cuerpo y no vivimos solamente así, que porque los chiquitos, que porque esto, abiertamente desobedecen el precepto y la guianza bíblica. Cuando dice, no neguéis el uno al otro, y negarse es conocerse en forma sexual, a no ser por algún tiempo de mutuo. Pónganme en atención siempre a lo que les señalo en rojo, saco el tiempo para marcarlos y saco el tiempo en hacer todas estas presentaciones para que ustedes revisen el concepto bíblico, como los hermanos de Berea. Por mutuo consentimiento, a no ser que ustedes no se nieguen, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volveros a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La recomendación es que la única forma en la que usted se separa de su esposa en forma sexual es para que ore o se vaya a un retiro espiritual o vaya a orar allá un día a la iglesia, o no sé, que la mujer decidió tener 3 días de ayuno y oración, o que el hombre decidió consagrarse a Dios y meterse en un estudio, un ayuno bíblico, y entonces decidió también tener abstenencia esos días, y como sea, solamente para eso. Pero ese cuento, amigo y hermano, de que me voy a ir 3 meses para darle tiempo y para darle, perdónenme en el término burlesco, y así sencillo y criollo, para darle aire al asunto, para despejar, para no hacer hueco, como dicen ahora los términos de todas las personas que usan, emplean esos términos de divorcio y de separaciones como si fuera algo tan jocoso, ¿verdad? Y peyorativamente tratan el divorcio como si fuera algo tan simple, como que voy a usar la moto un mes, a ver si la voy a pagar un mes, a ver si se le regula el carburador, y después la vuelvo a arrancar y me monto encima de ella y me voy. O sea, no es un artículo el matrimonio, no es un artículo su esposa, no es un artículo su esposo, para que usted lo deje cuando le da la gana. La Biblia dice que usted solamente puede separarse en forma sexual de su esposa o de su esposo únicamente para consagrarse a la oración por un corto tiempo, pero tiene que volver a conocerla sexualmente para que Satanás no tiente a causa de vuestra incontinencia. Por eso muchas personas que se dedican a poner trabas al reino de los cielos, amigos y hermanos, a sus parejas, hablo hombres y mujeres, y en esa forma actúan pensando que consagran mucho la vida a Dios, o pensando que se sacan el clavo, voy a hablar así con la pareja, y que están haciéndole tal vez por venganza o solamente por alguna raíz de amargura, y se alejan sexualmente de las parejas. Amigos, abren puertas a Satanás. Y por eso hoy por hoy, y el otro programa no se lo puede perder, hoy por hoy hay tantos divorcios de millones de personas. Ok, entonces en términos sexuales no se pueden separar, o porque una persona no tenga relaciones con usted, eso se habla, pero usted no puede decir que eso sea de ninguna forma, y lo pongo aquí en la imagen que sigue, en ninguna parte de ese versículo, para las personas que han preguntado si se pueden dejar por eso, en ninguna parte de ese versículo y en ninguna forma se indica que esa situación sea un motivo de divorcio. Vuelvo a decirlo,
déjese si usted quiere, eso es usted dará cuentas a Dios. Esa es mi recomendación, es de que tiene que seguir la palabra divina. Y la palabra divina dice que eso no es, hermano y hermana, escúcheme bien lo que estoy diciéndole, no le avala eso para divorciarse de su pareja y mucho menos para buscarse otro. ¿Listo? Claro ese punto, seguimos con el otro. ¿Qué es lo que dice la Biblia y por qué dice la Biblia que usted puede dejar a alguien? Una de las cosas en las que menciona la palabra del Señor muy interesantemente, claro, enfático y específico, es que usted no debe de ninguna forma, póngame atención, amigo y hermano y jóvenes, que hoy en día los ve uno con parejas en yugo desigual, que es en sus noviazgos, que es un preámbulo para el matrimonio, y matrimonios que se casaron conociendo de Dios en yugo desigual, que hoy por hoy están arriesgando lo que esa imagen está enseñando. Pongan atención y abramos. Yugo desigual. Vean lo que dice esa imagen y leámoslo. Prometo no hacerte daño, dice el cactus. Y el globito viene volando hacia el cactus, todo amoroso. ¿Lo ven? ¡Qué belleza! Dice, bueno, se acerca. Lógicamente, por inercia, por naturalidad. ¿Me entienden? Amigos y hermanos, por matemática, 1 más 1 es 2. Son dos especies diferentes y se van a dañar. El cactus, obviamente, cuando lo toque el globo, va a estallar. Entonces tenemos que entender que el yugo desigual en todo el concepto bíblico, amigos y hermanos, es deplorable para la vida de cualquier cristiano. ¿Y por qué digo deplorable? Porque va a llegar en su medida y en su momento a carcomer la relación y el matrimonio. Son muy pocas, y con esto no digo que no hayan excepciones. Pónganme atención, porque siempre me gusta ser puntual. Hay excepciones, pero de los miles que he conocido en estos 30 años de cristianismo, amigos y hermanos, en 28, 29 años de cristianismo y pertenecer a iglesias, en estos 28, 29 años de cristianismo, de los miles de personas que se han llegado, jóvenes que han trabajado también en ministerios y que hemos visto en iglesias grandes de 5,000, 4,000, 6,000 miembros, hemos visto el general de esas megas iglesias, jóvenes en yugo desigual y matrimonios llegados en yugo desigual, y el porcentaje de matrimonios que hoy día están juntos y que han pegado, por decirlo así, es sumamente escaso. Tenemos que entender eso, por eso la Biblia lo refiere bien claro. La única forma en la que Pablo le habla a las personas con respecto a dejarse, y que dice que es cuando Dios no tiene en este sentido esclavizado al hermano, es cuando se han casado en yugo desigual. Eso no se lo predican a los jóvenes. Eso no lo dicen en las iglesias, porque si no el noviecito y la familia y el primo y el sobrino que llegan a los cultos de jóvenes se van a ir, y si no se va el chiquillo, se va la chiquilla y se va la familia, y entonces preferimos que nuestros jóvenes se casen y que a la buena de Dios y nomini patris et fini les vaya bien. Eso es lo que hacemos, pero no estamos dando un sonido certero a la trompeta. Y me gustó esta imagen que sigue. Quiero pedirle a nuestros hermanos un saludo a ellos en cabina, en Control Master, por su excelente servicio. Radio Costa Rica se caracteriza la 930 por eso. Yugo desigual. Vean qué linda esa imagen, qué ilustrativa, y la quise compartir con ustedes porque me pareció que es lo que ocurre en el general. Les leo: no te preocupes, Clemencia, le dice la ovejita a la amiga, a oveja. Estoy segura que una vez casados y tiene un lobo agarrado en la mano, el lobo pelando los dientotes, ¿verdad? Sí, dice, una vez casados podré ir cambiando esos pequeños detalles que me preocupan de él. O sea, una vez casados queremos arreglar la situación, pero la misma Biblia dice que cuando usted se casa en yugo desigual va a ver lo que pasa. Primero, no lo avala, y segundo, que la naturaleza de las personas cuesta que cambie. No es que no ocurre, claro que ocurre, pero vuelvo a lo mismo, es jugársela. Si a usted le dicen en esa poza hay un cocodrilo, pase por el puente, y usted se tira por la poza sabiendo que hay un cocodrilo al lado, usted puede nadar y puede ser que pase y no lo pegue. Pero mi amigo y mi hermano, ilustro así muy sencillo para que vean lo peligroso que es esto.
pero puede hacer que cuando vaya por la mitad de la fosa se lo trabe el cocodrilo. ¿Me entiende? Y si no lo mata y se lo come, probablemente le arranque un pie o le arranque una mano. Entonces se la juega uno solo por el simple hecho de no seguir el camino seguro que nos indica la palabra. Ok, entonces puse esa ilustrativa. ¿Qué nos dice la Biblia del yugo desigual y por qué hablo de los divorcios que son la única forma en la que tiene un aval de dejar? Es porque la gente que se casa en yugo desigual, pobres amigos y hermanos, qué tristeza. Y cuando yo no estaba en Cristo, obviamente, pues no lo sentí porque también me casé en un matrimonio sin el Señor. Pero estando en el Señor y viniendo a Cristo Jesús, en el Señor y conociendo a Dios y estando casado en Cristo Jesús, en mi primer matrimonio, y lo hablo así abiertamente, fue porque tenía un concepto de niño de que uno, aunque no pertenecía a ninguna iglesia, no había sido criado en la dogmatización en que estaba esa primera muchacha. Hablo de mi situación porque uno tiene que ser honesto y claro, y no tiene más experiencia una persona más que las personas que han vivido la situación. Y cuando usted se casa así en esa situación, pensando cosas diferentes, amigos y hermanos, nunca trae nada bueno. Y generalmente los que terminan sufriendo son nuestros hijos. Se los dice una persona que ha tenido la experiencia, con todo el respeto que se merecen ustedes, les comparto mi testimonio por no hacer caso, por no haber tenido más que todo el conocimiento, porque no pertenecía a Cristo en ese momento. Hoy por hoy que lo tengo, lo transmito a mis hijos, lo transmito a mi esposa, que tengo en Cristo Jesús, y lo transmito también a ustedes, hermanos, para que tomen el consejo. No formen, vean qué claro y qué puntuales. Y cuando hablen no formen junta con los incrédulos, o no os unáis en yugo desigual, como dice la Reina Valera, pues, con los incrédulos, dice, porque qué comunión o qué tienen en común la justicia y la maldad, o qué comunión tienen la luz con la oscuridad y las tinieblas, o qué armonía tiene Cristo con el diablo o con Belial, como dicen otras versiones. ¿Qué tienen de amistad? Como dice la Reina Valera, un creyente con incrédulo, con un incrédulo. Mis hermanos, mis amigos, la Biblia es bien clara y el dedo de Dios, el Espíritu Santo, que es el dedo de Dios, inspiró a los hombres de la palabra de Dios, a Pablo, para que dejara eso bien explícito. Desde el Antiguo Testamento, Dios se le permitía al pueblo escogido de Dios, hermano cristiano, joven creyente, no se le permitía al pueblo de Dios mezclarse con otros pueblos. Por eso cuando se le habla a la viuda de cuál se puede casar, se le dice a la viuda que sí se puede casar, pero que se case con un cristiano, no se case con personas que no son de su misma tendencia, no son de su credo, no son de su especie. Perdone que hablen esos términos, pero tenemos que ser gráficos para que nos entendamos, porque no hay ninguna relación. Cuando Pablo aborda ese tema, nos lo dice en 1 Corintios 7, y nos dice, y a los demás, primero habla de los que no están casados, habla de los que están casados, habla de las viudas, dice que los que están casados no se pueden separar, y si se separan tienen que volver, y si se mueren se pueden casar, pero se tienen que casar en el Señor. Y después dice las viudas, eso sí, ¿verdad? Y a los que están casados que se queden. Y a los demás, ¿cuáles son esos demás? Vean aquí lo que dice. Y a los demás, yo digo, no el Señor, y les puse las flechas ahí para que vean que dice Pablo, no es Dios el que está diciendo esto. Es una recomendación que Dios está permitiendo, como cuando Moisés permitió darle carta de divorcio por vuestra dureza. Ahora yo les digo esto, yo se los estoy dando como una recomendación, pero Dios no se los está dando porque Dios no permite el yugo desigual, entendámonos. Dios no avala el yugo desigual. Tenemos que entender eso, hermanos, cristianos, creyentes, jóvenes, pastores. Vean lo que dice. Si algún hermano, entienda la palabra, si algún hermano tiene, les puse una flecha ahí, tiene, no es que se vaya a buscar, hermano, usted, una pareja, tiene marido o tiene mujer que no sea creyente, o sea, es aquellas parejas, aquellas
personas que llegaron a Cristo y alguno de los dos se convirtió, no los dos, porque si los dos llegan a Cristo, nuevas criaturas son y ahorita lo van a ver. ¡Qué bendición! Pero si usted está en esta condición, póngame atención. Si usted vino a Cristo, usted estaba juntado, o estaba juntada, o estaba en unión libre, o se casó ahí con una persona y no eran cristianos, por lo que haya sido, se casaron civil o lo que sea, y viene y se convierte a Cristo, y usted ve que su pareja no está convertida, aquí es donde aplica eso. Y vea lo que dicen. Me quedan solo 3 minutos, voy a ir rápido con esto, dice, la mujer o el hermano que ya tiene, no que anda buscando, marido que no sea creyente, o sea, cuando vino Cristo, y ella consiste, o sea, el creyente, la que no es creyente, en seguir con ella, no la abandone. Esas mujeres también que se hacen cristianas y lo primero que piensan es en dejar al marido que toma cerveza. No, vea lo que dice la Biblia, no lo abandone. Ahora, si es un borracho, alcohólico, agresor, vea lo que dice ahí, que esa es otra historia. Que es una persona que la tiene muriéndose de hambre, que le pega a sus hijos, que la agarra del perdone que le hable así a usted, porque la agresión está así en todos los sentidos, ámbitos plenos de la palabra. Entonces, pues ahí no, porque va lo que dice aquí. Pero si usted no puede, tampoco mujer ni hombre, dejar, porque llegó a Cristo, ahora se cree muy santo y entonces abandona su hogar. No, la Biblia no permite eso. Pero, vea lo que dice allí. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con él, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra forma, vuestros hijos serían inmundos. 1 Corintios 7, y termino con esto. 1 Corintios 7. Pero si el incrédulo es la única forma en la que avala una separación, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Y aquí los dejo, amigos y hermanos. Estos son los enigmas de los tiempos. La 930 Radio Costa Rica quiere seguir con este tema. Los espero el próximo miércoles a las 3 de la tarde en Radio Costa Rica, los enigmas de los tiempos. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la